Muy buenos días a todo el equipo del Gobierno de la Mañana. Muy buenos días a toda la República Dominicana. La reforma fiscal propuesta por el gobierno tenía tres componentes. Uno, la racionalización del gasto público. Dos, el enfrentamiento de la evasión. Y tres, la reforma tributaria. La reforma tributaria ha sido eliminada de esa propuesta de reforma fiscal. Ya no habrá modificación de base ni de tasa impositiva, de tal manera que lo que se va a hacer es mantener el gobierno con los dos primeros componentes, la reforma fiscal. La primera, racionalización del gasto público, significa hacerlo más eficiente, que el contribuyente perciba que cada peso pagado en forma de impuesto pues se le está devolviendo. Se le está devolviendo de una forma eficiente, que sienta que los servicios de educación, salud, seguridad, infraestructura, viviendas populares, que eso que el gobierno está supliendo, pues lo hace de la forma más eficiente posible. El gobierno ha iniciado con su propuesta de reestructuración del Estado, cierre de ministerio, fusiones de ministerio, fusiones de entidades, cierre de entidades que no son ministerios, de tal manera que habría con esto un achicamiento del Estado dominicano. El Congreso también aprobó una reducción del número de diputados, pudo haber sido mayor todavía el recorte, pero hubo una reducción. Habrá también una disminución de gastos improductivos. Pienso que habrá que poner sobre la mesa reducciones de gastos como el de publicidad, que la población quiere se disminuya, pues esto es algo que se puede llevar a cabo. El tema de los gastos corrientes asociados a funcionarios públicos, como sería automóviles, como serían dietas, como sería cualquier tipo de gasto en cada una de las instituciones, retomar lo que es el principio de la austeridad y reducir los gastos, pero ser perseverante en ello, porque esto a lo largo de 20, 30 años lo hemos visto en diversas ocasiones, como se dice que se va a hacer austero y posteriormente pues se abandona. Yo creo que este es el momento de ejecutar ese tipo de política de una forma continua, de una forma perseverante. También los aportes a los partidos políticos, yo creo que eso hay que ponerlo sobre la mesa. Y si se quiere, pues, eliminar, pues que se elimine, aun cuando eso puede impactar negativamente sobre la democracia. Bueno, el que quiera ser candidato, que se financie con sus propios recursos. Yo creo que eso es algo que habría que tomar en cuenta. Sobre las transferencias corrientes, debemos poner sobre la mesa que hay 1.600 millones de dólares que se le transfieren al sector eléctrico y que ha representado ese déficit del sector eléctrico alrededor del 40% del déficit del gobierno central en los últimos 20 años. 40%, es decir, que de la deuda, que es un 60% del Producto Interno Bruto, casi la mitad se explica por el sector eléctrico. Entonces, no cabe duda de que hay que poner sobre la mesa a la hora de la racionalización del gasto público el déficit del sector eléctrico. Todo el mundo tiene que comprometerse a pagar su electricidad. Todo el mundo. Y el que no la pague, pues que reciba apagones. No hay de otra. No hay de otra. Quien no pueda pagar, quien no quiera pagar, quien sencillamente se quiera robar la electricidad, pues sencillamente se le va a poner en una situación que es o usted paga o aguanta apagones. A aquellos pobres que no son los que explican esos 1.600 millones de dólares de déficit del sector eléctrico, esos pobres lo que tienen es que recibir su bono eléctrico, es decir, van a recibir una transferencia de parte del gobierno, pero muchísimo menor ese monto que los 1.600 millones de dólares que anualmente le está transfiriendo el gobierno. Es decir, que a los pobres se le va a proteger, a los vulnerables se le va a proteger con ese bono eléctrico, pero los que ya están a niveles más altos de la distribución de ingresos y se están robando la electricidad, pues esas personas deben ser o obligados a pagar la electricidad para así reducir el déficit o simplemente darle apagones. Pero también está el tema de los subsidios a los combustibles, que hay semanas que puede ser 400 millones de pesos, 500 millones de pesos, llegó a ser más de 1.000 millones de pesos el subsidio a los combustibles, un subsidio que si no se hubiese establecido, oigan bien esto, si ese subsidio no se hubiese establecido, la inflación hubiese subido, en vez de, por ejemplo, abril del año 2022 de 9.6%, en vez de ser 9.6, hubiese sido 13%. Es decir, hubiese estado
3 puntos por encima, 3 puntos porcentuales por encima de lo que realmente ocurrió. Esos 3 puntos por encima, le voy a decir esto, es un aumento de precios generalizado que se coloca por encima de lo que hubiese aumentado los precios generalizados en términos del pago adicional con relación a su ingreso que hubiese tenido que enfrentar a aquellos que iban a tener que pagar ahora el nuevo ITEVIS, es decir, la base imponible ampliada, cobrándole un ITEVIS, le iba a generar un aumento de menos de 3% correspondiente a lo que es su ingreso. El monto que iba a tener que pagar adicional por concepto de esa figura impositiva, que es la ampliación de la base del ITEVIS, implicaba un aumento de 3%, un 3% adicional de gasto. Ese 3% que implica una pérdida de poder de compra porque es un aumento de precios, es inferior al aumento de la inflación que se ahorró el país con este subsidio a los combustibles, pero hay que ponerlo sobre la mesa. El subsidio a los combustibles hay que ponerlo sobre la mesa y eso lo que significa es que obviamente que el gobierno puede ahorrarse ahí 20, 30 mil millones de pesos, pero dejándole saber claramente a la población el impacto que eso puede tener en caso de que los precios de los combustibles vuelvan a subir y se coloquen por encima de los $100 el barril. Entonces, esa es la primera parte, la racionalización del gasto público. Luego está la segunda parte, que es la evasión. Hay que enfrentar la evasión. Y yo creo que el gobierno ahí se va a concentrar en medidas para reducir la evasión. Va a aumentar la digitalización, va a comenzar a utilizar inteligencia artificial en el proceso de captura de información para detectar lo que son zonas de evasión y con eso le va a generar un aumento de la percepción de riesgo a los contribuyentes, de tal manera que puedan ellos darse cuenta de que en cualquier momento lo detectan y lo ponen a pagar impuestos. Recuerden que por concepto de ITEVIS, de impuestos sobre la renta a personas físicas y de impuestos sobre la renta a personas jurídicas, se pudiera recaudar adicional si se enfrenta a la evasión 4 puntos del PIB. Más de 2 veces lo que se iba a recaudar con esa reforma tributaria que acaba de ser eliminada del paquete de reforma fiscal. Recuerden, el paquete de reforma fiscal tiene 3 componentes. 1, racionalización del gasto público. 2, enfrentar la evasión. Y 3, la reforma tributaria. Fue la reforma tributaria la que se fue. Pero los 2 primeros, racionalización del gasto público, está en marcha. Recuerden que se aprobó una ley de responsabilidad fiscal que va a limitar el ritmo de crecimiento del gasto corriente a 3% más la inflación. Si la inflación es 4 más 3% es a 7%. Si el PIB crece, por ejemplo, en su potencial del 5 más el deflactor, el 4, estaría creciendo el PIB el 9. Eso implica una reducción del gasto como porcentaje del PIB. Y eso va a ayudar a que mejore en el tiempo el saldo de las finanzas públicas y se pueda desmontar la deuda. Es decir, que la ley de responsabilidad fiscal va a limitar el ritmo de crecimiento del gasto. La población lo que tiene que entender que eso también limita la capacidad del gobierno de poder llevar a cabo transferencias, sea corrientes al sector eléctrico, sea corrientes de subsidio a los combustibles o sea transferencias directas a los segmentos considerados pobres o vulnerables. Todo eso se limita porque la ley de responsabilidad fiscal limita el ritmo de crecimiento. Y con relación a la evasión, no cabe duda de que además de lo que le señalé, de la digitalización, la utilización de la inteligencia artificial para detectar esas zonas, yo creo que se va a acentuar en la lucha contra la evasión, el cruce de información que va a hacer cada vez más eficiente el sistema. Recuerden que eso era uno de los elementos que se iba a tratar de conseguir con la reforma tributaria y era al ampliar la base del ITEVIS se reducía los agujeros que existen que permiten el escape de información, porque en la medida que haya mayor cantidad de bienes exentos hay más agujeros para escapar información y si hay escape de información hay facilidad de evasión. En consecuencia, para enfrentar eso, lo que hacen los países es amplían la lista de bienes que van a estar grabados dentro del ITEVIS, pero le da una compensación a los segmentos más pobres y vulnerables para que no paguen. Como eso ya se eliminó de la propuesta, entonces hay que cambiar la orientación y decir, bueno, ¿cómo vamos a enfrentar la evasión del ITEVIS, la evasión del impuesto sobre la renta a personas físicas, la evasión del impuesto sobre la renta a personas jurídicas? Y ahí es que está el gran reto ahora de las autoridades. Buscar mecanismos que ayuden a reducir la evasión
distintos a lo que se estaban incluyendo en la reforma tributaria y que sean suficientemente eficientes como para que de esos 4 puntos del PIB que se pudieran recaudar, por lo menos que se puedan recaudar 2 puntos, y con eso, junto con la racionalización del gasto público, se disminuya el saldo fiscal y se mantenga la sostenibilidad de la deuda pública. ¡Llévatelo, Cundo!